Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a tener una sesión de 1 hora en la que vamos a estar hablando de bioemprendimiento y sobre todo de agricultura y de nutrición. Tenemos el privilegio de contar con emprendedores españoles que tienen proyectos internacionales y también vamos a contar con un emprendedor de Francia que hablará en inglés, el tercer ponente, y a cada uno de ellos les iré presentando. Estamos haciendo esta serie de webinars porque en Navarra queremos tener una conversación sobre las oportunidades que las nuevas tecnologías nos están brindando para poder volver a hacer las cosas bien, y por eso hemos invitado a muchos agentes, tanto de la industria como de la innovación, de la universidad, de gobierno, para que estén escuchando este contenido ahora o en el futuro, y por eso lo estamos grabando. Las presentaciones van a ser muy cortas y tendremos ocasión de tener alguna conversación posterior con preguntas. Por eso animo a la audiencia a que utilice tanto el chat como el botón de preguntas para poder hacer directamente el comentario o la pregunta que consideréis conveniente. Incluso podéis levantar la mano si os parece bien. Bueno, en primer lugar, voy a dar la palabra a Adrián Ferrero, que es el director general de Biomakers. Es un proyecto que él explicará, que nace en España, creo, en Valladolid, pero que yo he conocido en Silicon Valley y que es reconocido internacionalmente. Vamos a hablar de reinventar la agricultura y de una propuesta que tienen para los agricultores navarros y de todo el mundo para recuperar los suelos. Adrián tiene una formación en empresa y como todos los emprendedores, seguramente esa formación la ha complementado y ahora es experto en inteligencia artificial y en genómica, que son las tecnologías pilares de Biomakers. Te doy la palabra, Adrián, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Juanjo. Vamos a compartir la pantalla y así aprovechamos a ver también unas diapositivas que yo creo que siempre es interesante. Si se pone en modo presentación. ¿Me confirmáis simplemente que veis la pantalla? Sí, perfectamente. Venga, estupendo. Pues, bueno, la verdad es que la introducción ha sido bastante buena. Como bien decía Juanjo, yo soy economista, pero he trabajado muchos años en innovación y en el año 2012 decidí unirme a un amigo, Alberto Acedo, originales los dos de La Bañeza de León, y montamos el primer centro de diagnóstico genético centrado en enfermedades hereditarias, cáncer hereditario, principalmente especializado en secuenciación masiva de ADN. Posteriormente, en 2014, nos dimos cuenta que el potencial de la tecnología iba mucho más allá de lo que es salud humana, aunque realmente no se estaba utilizando más que para investigación y para salud humana. Y decidimos explorar la posibilidad de una idea de negocio que teníamos en la cabeza de aplicar esta tecnología a agricultura. Y os voy a contar ahora mismo cómo, pero lo más interesante es que esto nos llevó a San Francisco, de la mano de un programa de aceleración promovido por la principal empresa de genómica del mundo, Illumina. Illumina es la empresa que ha creado las máquinas de leer el ADN y bueno, pues es ahora una multibillion company. Y en su programa de aceleración seleccionaban a 3 startups y pues la primera empresa no americana que seleccionaron en el segundo batch. En 2015 hicimos la maleta, Alberto y yo, dejamos nuestra empresa española en manos de los trabajadores y montamos Biomakers. Biomakers, en esencia, nos gusta decir que vemos lo que otros no ven en el suelo. Y os voy a explicar ahora mismo qué. Pero bueno, lo importante también es que empezamos siendo Alberto y yo en 2015, pero unos años después el equipo ha ido creciendo y ha ido creciendo progresivamente, además ayudados por rondas de financiación, tanto en Estados Unidos, o sea, apoyadas por inversores americanos como por inversores europeos, y hoy podemos decir que tenemos un equipo bastante potente a nivel senior, pero lo más importante no es solo el equipo que tenemos a nivel senior, sino también pues, todo lo que es la plantilla, el equipo humano de Biomakers que ha hecho posible pues, traer esta tecnología. La sede de Biomakers está en Sacramento, donde tenemos nuestro laboratorio principal, pero también tenemos toda la actividad de I+D y otro laboratorio desde donde operamos a nivel de Europa en Valladolid. Y bueno, al final, ¿qué es lo que hacemos? Nos dimos cuenta de un problema que tenía que ver con el suelo, con la fertilidad del suelo y el desconocimiento por parte de los agricultores de cómo cuidarlo, en esencia, ¿no? Porque no existían biomarcadores o indicadores
fiables que nos permitieran hacer una gestión. Este dato viene de la FAO. Hemos perdido 1/3 del suelo cultivable en 40 años, en los últimos 40 años, y principalmente debido a cómo cultivamos, al uso de agroquímicos, al uso de determinadas prácticas que no han sido muy respetuosas con la fertilidad del suelo y al final han tenido un impacto. Y han tenido un doble impacto desde el punto de vista biológico, porque el suelo deja de ser tan productivo, pero además desde el punto de vista económico, tenemos ahí un dato de Estados Unidos, los agricultores gastamos 40.000 millones de dólares. En Europa es un poquito menos, en torno a 28.000 millones de euros, en diferentes productos para mantener el suelo fértil, pero todavía tenemos un montón de problemas, no estamos llegando al potencial óptimo de la productividad, es decir, podríamos estar en ratios de productividad más altos y de ahí viene que el 30% de la producción la perdemos por distintos motivos. Bueno, pues en Biomaker lo que decidimos es utilizar la tecnología de secuenciación masiva de ADN para digitalizar uno de los biomarcadores más interesantes que podemos encontrar en la naturaleza, que es la comunidad de microorganismos del suelo. ¿Vale? Esta comunidad de microorganismos del suelo nos da un montón de información y además es dinámico. Y si somos capaces de procesar estos datos de una manera adecuada, pues bueno, nos va a dar una serie de información, de datos, que nos permiten pues, mejorar lo que es la fertilidad, reducir la incertidumbre sobre enfermedades y sobre todo, pues al final, incrementar lo que es la sostenibilidad, no solo en términos medioambientales, pero también en términos económicos del campo, porque al final el suelo es el principal activo que tenemos. Y bueno, pues ¿por qué el microbioma del suelo? Porque una cucharadita del suelo tiene tantos microorganismos como los que podemos encontrar en todo el planeta. O sea, dicho así un poco a lo bruto, billions o miles de millones de microorganismos por cada cucharadita. Y hoy es posible identificarlos. Para eso, lo que hemos hecho es crear o desarrollar un sistema en el cual tenemos una parte que digitalizamos esta biología del suelo. ¿Vale? Básicamente, somos capaces de hacer un perfil completo de bacterias y hongos en base a una muestra que nos permite representar lo que es esa comunidad en una parcela determinada y posteriormente con ese procesado de datos, además agregando datos y haciendo que el sistema aprenda a medida que vamos añadiendo más y más información, pues ser capaz de dar una serie de indicadores que al final son útiles. Y pues aquí tenéis un poquito un ejemplo de cómo es nuestro informe. Al final recogemos, no hablamos de microorganismos en el informe, recogemos información sobre biodiversidad, lo que es una evaluación de cómo de activo o cómo de vivo está el suelo a nivel funcional. Esto nos va a dar mucha información de lo que hemos hecho, de cómo lo que hemos hecho hasta ahora ha impactado en el suelo, en la salud del suelo, que es otro de los conceptos muy potentes. Desde el punto de vista de la salud, a nivel de prevención de enfermedades, ¿vale? Vamos a poder prevenir estas enfermedades porque vamos a saber los riesgos que tenemos en el suelo y que, bueno, pues al final va a condicionar que aparezcan o no determinadas enfermedades y nos va a permitir un diagnóstico mucho más rápido y, por lo tanto, una prevención o una solución del problema mayor. Y luego a nivel de movilización de nutrientes. Una cosa es lo que nosotros aportamos al suelo a nivel de carga de fertilizantes y otra cosa es cómo la planta los recibe, porque tienen que darse una serie de procesos que hasta ahora, procesos biológicos que hasta ahora eran desconocidos en el suelo. Pero bueno, lo más interesante es que hemos hecho esta información muy asequible y sobre todo añadimos ese potencial funcional del suelo. El suelo como parte viva de la agricultura que ahora podemos integrar en los sistemas de decisión y que nos permite, pues, por un lado, diferenciarnos de toda la gente que tenemos alrededor. Esto es muy interesante, por ejemplo, para los cultivos como los viñedos, optimizar lo que es toda la fertilización o incluso tomar decisiones sobre esta nueva oleada de productos bioactivos, tanto prebióticos como probióticos del campo, que nos va a permitir pues, afinar, ¿no? y conocer si realmente están haciendo algo, que es otra de las preguntas que se tiene actualmente. Hemos crecido mucho, empezamos en el viñedo y hemos ido expandiendo progresivamente a otros cultivos. A día de hoy tenemos más de 50 cultivos activos en nuestra base de datos y vamos recibiendo muestras diariamente. Además, bueno, todo el feedback que recibimos, tanto por parte de organismos como la USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, como de la Comisión Europea, que nos ha apoyado recientemente para expandir la tecnología a lo largo de Europa, porque realmente hay un impacto en el suelo. Y lo último que quería comentar antes de terminar y
paso también al resto de ponentes, es una iniciativa que hemos lanzado recientemente llamada Fields Forever, donde hemos querido abrir esta tecnología, hacerla accesible, especialmente a aquellas entidades o personas que están más interesadas en cuidar el suelo, porque se habla mucho de salud del suelo, pero poca gente estaba realmente haciendo algo. Y pues lo que hemos hecho es básicamente empezar a dar analíticas sin coste a determinados proyectos, sobre todo investigadores en distintos puntos del mundo. Y bueno, esto la verdad nos está ayudando internamente a aumentar el conocimiento que tenemos, pero por otro lado, de los perfiles de los distintos microbiomas que hay por cultivo y por región, pero aparte que cada vez se hable más del suelo como ente vivo. Y ya para terminar, y ya veis que ha sido muy breve y contando muy rápidamente lo que hacemos, y luego estar encantado de contestar cualquier pregunta, una cosa que me gusta decir siempre es que el suelo es más importante de lo que pensamos, porque el 95% de nuestra comida viene directa o indirectamente del suelo. Entonces es el momento de empezar a verlo con otros ojos. Tiene un papel activo en lo que es la agricultura y si tenemos un suelo más saludable, vamos a tener una comida más saludable y por lo tanto pues vamos a estar mejor en este planeta. Y con esto, pues básicamente era un poco la intro que Juanjo me pidió que hiciera antes de empezar a conversar Muchísimas gracias, Adrián. Ha sido muy claro y además muy sintético. El tiempo es muy breve, pero merece mucho la pena conoceros y conocer la iniciativa Fields Forever, que espero que se aproveche también en Navarra, porque creo que es muy importante aprovechar los servicios que estáis ofreciendo, pero también formar parte de esta red global, ¿no?, que se está creando para cuidar el suelo y fijarnos más en la salud del suelo. Tenemos unos 5 minutos para conversar muy brevemente. Hablando de salud, me llamó la atención recientemente un titular en un periódico y que también hacía referencia a la versatilidad que tienen las tecnologías que manejáis. Y yo entendí que habíais ofrecido crear una plataforma para multiplicar por 10 la capacidad de hacer test. Me parece que hablábamos de 200.000 pruebas al día, similares en eficacia a un PCR. No sé si puedes comentar algo sobre lo que proponíais y la aceptación que ha tenido. Pues la verdad es que esto fue algo que nos dimos cuenta, igual que en su momento las tecnologías de secuenciación masiva de ADN han sido cada vez es más común verlas, pero todavía siguen estando asociadas a investigación y se habían usado para hacer el genoma del virus, del coronavirus, que está causando tantos problemas, pero no se estaba utilizando para hacer diagnóstico. Entonces, bueno, decidimos hacer una prueba, igual que nosotros somos capaces con nuestro protocolo, con nuestra patente, de ver todos los microorganismos que hay en una muestra, pues somos capaces de identificar la presencia de un único microorganismo, en este caso un virus, ¿no? Cambias un poco el protocolo, lo adaptas y lo ofrecimos en modo abierto además para que se hiciera análisis diagnóstico, porque la PCR al final tiene sus limitaciones, que tienes que ir de 96 en 96 muestras, unas 4 horas más o menos en lo que es completar todo el flujo de trabajo. Y usando NGS, los equipos además que utilizamos nosotros, es posible en 7 horas y media, 8 horas, completar un flujo completo y meter hasta 1.500 muestras de una vez. O sea, hacer diagnóstico de 1.500 muestras con una precisión equivalente a la PCR. Y esto fue lo que hicimos, lo publicamos y la verdad es que ha tenido bastante buena acogida. De hecho, el Instituto de Salud Carlos III lo ha estado probando y los resultados han sido muy buenos a nivel de sensibilidad y especificidad. Y hay diversos centros que ya lo están utilizando, pero no es nuestro core business, ¿no? Esto lo hemos hecho un poco también para demostrar que la tecnología que se desarrolla en España por las startups es muy potente. Eso es lo que a mí me parece que prueba la versatilidad, la potencia de las tecnologías que utilizáis y también la visión amplia y generosa que tenéis los líderes de estas empresas, con un foco muy claro en el suelo y en la agricultura, pero también capaces de ser sensibles a una necesidad que en este momento es la salud humana, ¿no?, además de la salud del suelo. Nos quedan todavía unos minutos, así que creo que empezasteis con financiación de empresas como Illumina, pero recientemente, a finales del año pasado, tuvisteis una exitosa ronda de financiación
y me gustaría que comentaras un poco los retos que tiene para un emprendedor entrar en el mercado internacional de financiación, ¿no? Para proyectos como el vuestro. No es sencillo, la verdad es que es un reto importante. Efectivamente, con nuestra primera empresa no fuimos capaces de enganchar con ningún inversor privado y al final, vía fondos públicos, ENISA, aportaciones propias y algún premio, pues fuimos capaces de sacar la empresa adelante, ponerla en marcha y el propio negocio fue el que nos fue dando la atracción necesaria para crecer. En el caso de Beyond Makers, y como ya tenemos esta experiencia, cuando se nos abrieron las puertas de Silicon Valley, de la bahía de San Francisco, además de la mano de Illumina como padrinos, pues dijimos esto hay que ir. Y la curva de aprendizaje ha sido tremenda. Ha sido un problema, sobre todo por los complejos con los que vamos los españoles, voy a decirlo así un poco en palabras altas. Cuando te enfrentas con otras startups, siempre vas con un complejo de inferioridad, sobre todo cuando es a pedir dinero y a presentar tu idea, por muy potente que sea, y luego te das cuenta que es muy potente. Cuando eres capaz de superar este complejo, insisto, porque es un tema mental, estrictamente, es cuando empiezas a tener éxito. Nuestra primera ronda de financiación, Capital Semilla, fueron 2,2 millones de dólares. Y ese dinero nos permitió, una vez hecho la prueba de concepto, crear el equipo y desarrollar la tecnología hasta el punto de la prueba de lanzamiento al mercado del primer producto, que era específico para el viñedo. Y luego hemos hecho nuestra serie A que completamos el año pasado, justo ahora hace un año, solo con inversores europeos, porque queríamos además tener esta dualidad que nos parecía muy interesante y al final no hay tanta diferencia entre unos inversores y otros. Todos van buscando un poco esa misma... Tiene que haber un encaje sectorial, un encaje de idea, ¿no? Un encaje del equipo promotor y sobre todo una oportunidad de rentabilizar esa apuesta. Bueno, estamos muy contentos con los inversores. Los europeos ayudan un montón. Los americanos, por ejemplo, te dan el dinero, te meten en su network, pero realmente no hacen una aportación activa al desarrollo de la empresa. ¿Tenéis alguna relación con el ecosistema agricultor de Navarra ahora mismo? Sí, de hecho tenemos varios clientes, son viñedos navarros y hasta ahí hemos llegado. Hicimos un experimento en su momento con espárragos y bueno, lo que no hemos vuelto a trabajar con ellos. Pero sí, hemos tenido, pero muy poco, la verdad, nos encantaría trabajar más. Bueno, espero que esto sirva como puente y que haya más empresas que tengan la oportunidad de conectar con vosotros y colaborar si es mutuamente beneficioso. Muchísimas gracias, Adrián. Muchísimas gracias a los tres ponentes, a Will, a Adrián y a Félix. Y si queréis decir alguna palabra para despediros o queréis comentar algo, el espacio es vuestro ahora mismo. Pues si me dejáis tomar la palabra también, aprovecho. Me parece muy interesante este tipo de sesiones porque además de estimular, ¿no? y bueno, pues al conectar a la gente que está innovando en este ámbito, ayuda mucho a ver posibilidades. O sea que muchas gracias, Juanjo. Me parece una iniciativa muy interesante y espero que haya muchas más después de esta. Gracias.